¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Es un privilegio, lo declaro una vez más, ya lo he dicho antes, es un privilegio inmerecido para mí el poderme parar aquí en el altar de mi Dios para proclamar esta palabra que Él nos ha enviado. Es algo que debe de ser de alta consideración por aquel que recibe tal privilegio. En cierta ocasión anteriormente dije a oídos de un grupo de varones que el privilegio no perfecciona ni santifica a nadie. Porque quien hace esa obra es nuestro bendito y poderoso Redentor. Pero que sí también es de grande responsabilidad ostentar un privilegio como este. Y le doy gloria a mi Señor y alabanza desde lo profundo de mi corazón. A los aquí reunidos, que la bendición del Santo sea sobre sus almas. A los que siguen la transmisión, que la bendición de Dios los alcance y que cada uno de nosotros sea motivado para continuar adelante, firmes con la decisión que hemos tomado. Vamos a tomar las Sagradas Escrituras, gloria al Señor, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a estar de pie, por favor, para reverenciar esta palabra. Después vamos a tomar Génesis capítulo 3, versículo 6. Y también nos vamos a adelantar después ahí mismo en Génesis capítulo 3 al versículo 21. Son cuatro citas, hermanos. Y después vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 4, gloria al Señor, versículo 3 al 7. La primera lectura, gloria a Dios, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Aquí se revela, se declara el mandamiento concedido por Dios a oídos de Adán, cuando éste fue puesto en el huerto del Edén. Y dice así, ya está proyectado ahí en la pantalla. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el mandamiento dado por Dios a Adán. Génesis capítulo 3, versículo 6. Aquí se nos revela la desobediencia al mandamiento que Dios concedió a Adán por parte de Eva. Gloria al Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora nos adelantamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. Gloria a Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sigamos ahora a Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 7. Gloria a Dios. Y aconteció andando el tiempo
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. La ofrenda que agrada a Dios. Ese es el tema. La ofrenda que agrada a Dios. Dios decretó un mandamiento, un solo mandamiento. Cuando Dios decretó este mandamiento, lo hizo a oídos de Adán. No existía todavía la mujer en ese entonces, porque primeramente fue creado el hombre, y dice la palabra que del polvo de la tierra fue creado. Dios lo hizo así. Entonces, Dios le decretó este mandamiento a Adán, que del fruto del árbol de la sabiduría no iba a comerlo. Y le advierte, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto está en la primera lectura que tomamos allá en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ese fue el mandamiento, un solo mandamiento decretado por Dios. Cuando transcurre el tiempo, y entonces Dios pensó que era bueno hacerle una compañera a Adán, porque Adán se dio cuenta que él estaba solo en el huerto del Edén, porque Dios le dio una tarea a Adán. ¿Cuál fue la tarea que Dios le dio a Adán? Que le pusiese nombre a cada uno de los animales que lo acompañaban, que estaban alrededor de él en el huerto. Entonces, a través de esta tarea que Dios le encomendó a Adán, Adán descubrió algo. ¿Qué descubrió Adán? Que cada macho estaba acompañado por una hembra. Pero luego él mira a su alrededor y se halló que él estaba solo. Pero ya Dios había pensado hacer una compañera a Adán. Dice la palabra que Dios hizo caer sueño a Adán y tomó una de sus costillas. Y dice la palabra que de la costilla de Adán Dios procedió a crear una mujer y la presentó ante aquel hombre, y aquel hombre declaró varona, o sea, así la llamó varona, ¿verdad? Porque del varón fue hecha. Por supuesto que se alegró el corazón de Adán porque ya no estaba solo en el huerto. Pero alrededor del ámbito de esta familia, pues iba a suceder algo que iba a afectar tremendamente pues la estadía y la experiencia de aquella familia en aquel huerto. Y es que en lo que transcurre el tiempo, entonces se presenta un ser que era el ser más astuto de los animales que estaban en el huerto, y era precisamente la serpiente. Sucede que la astucia de aquel animal, la serpiente, fue utilizada
por Satanás, para de este modo hacer de la serpiente un instrumento para el propósito que él había propuesto de dar a conocer una palabra que desvirtuara la verdad de Dios, una palabra que desvirtuara el mandamiento decretado por Dios a Adán. Entonces, fue así que él utilizó a la serpiente para dar a conocer esta voz a oídos de la mujer, poniendo en entredicho, desvirtuando la verdad revelada por Dios a través del mandamiento que había decretado a oídos de Adán. Y fue así que logró captar la atención e inducir a la mujer para que tomase una decisión que fuese en contra del mandamiento decretado por Dios. A esto se le llama el pecado de transgresión. Transgresión significa que conociendo la voluntad de Dios, el hombre o la mujer quebrantan precisamente ese mandamiento que revela la voluntad de Dios. Ese es el pecado de transgresión. Bien, entonces, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 6, se nos revela la acción nefanda de la mujer de codiciar el fruto del árbol de la sabiduría, y no solamente lo codició, no solamente lo deseó, no solamente lo anheló, procedió, hizo la acción de tomarlo y comer. Después se presenta ante Adán y lo invita a comer, y él, pues, obedeciendo a la voz de su mujer, así lo revela también la palabra, obedeciendo a la voz de su mujer, pues él tomó de aquel fruto y comió así como ella. A esta acción que iba en contra del mandamiento de Dios, que se conoce como transgresión, ese es el pecado original, el pecado de transgresión, el pecado de desobediencia o de rebelión o rebeldía. Entonces, a esta acción de esta pareja, eso iba a traer consecuencias. Por eso les decía, hay cosas que alrededor de esta primer pareja, que son el prototipo de la raza humana, habían de traer secuelas graves para sus vidas y para su comodidad, estando ellos allí en el huerto del Edén. Porque dada pues esta acción de un acto de desobediencia, de transgresión, de quebrantar el mandamiento de Dios, eso traería consecuencias. Pero esto se pudo observar cuando Dios se presenta al huerto y llama a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Entonces, ya el miedo había invadido el corazón de aquel hombre y de aquella mujer. Y ellos se escondieron, ellos huyeron de la presencia de Dios y se escondieron, así lo narra la palabra, entre los árboles del huerto. Entonces, cuando Dios lo llama, le dice a Adán, es que estoy desnudo. ¿Creen que Dios sabía ya que Adán había desobedecido a su mandamiento? Pero, ¿por qué Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque es aquí, hermanos, donde Dios lo lleva en ese juicio investigador, puedo utilizar esta palabra,
en ese juicio investigador, en donde Dios despierta la conciencia del hombre para que se examine a sí mismo y se dé cuenta de cómo ha de presentarse ante Dios. ¿Cómo ha de presentarse ante Dios? Y que el mismo hombre se dé cuenta, también la mujer se dé cuenta de que sus acciones están al descubierto ante Dios. Aún lo profundo que uno tiene en la mente o en el corazón, esto está al descubierto ante Dios. Entonces, Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, ahí comienza ya una serie de acusaciones. El hombre no se hace responsable de sus acciones negativas, de su mala toma de decisiones, cuando ha pues cometido el pecado de transgresión, quebrantar el mandamiento de Dios, y le echa culpa a la mujer, y la mujer después le echa culpa a la serpiente. Entonces Dios decreta su juicio tanto para la serpiente, para la mujer y para el hombre. Eso lo leemos en los siguientes versículos de ahí del capítulo 2. Entonces, Dios había de tomar una decisión, pero antes de Dios tomar su decisión precisamente de expulsarlos del huerto del Edén, porque el huerto del Edén es tipo del lugar santo donde está o se manifiesta, donde está presente la presencia y la gloria de Dios. Y donde está presente y es manifiesta la gloria de Dios, allí hay santidad. Allí hay santidad porque Dios es santo. Santo, santo. 3 veces santos. ¿Cuántos alaban la santidad de Dios? Aleluya. Entonces debemos de santificarnos ante nuestro Dios. Eso es lo que sigue. En Génesis 3, 21, antes de Dios proceder a expulsar a aquella pareja de su presencia, miren qué tremendo. Antes de Dios tomar la decisión de expulsar a aquella primer pareja de su presencia, de aquel lugar santo, Dios hace un acto. Por su gracia, manifiesta su gracia a aquella primer pareja. Porque ahí en Génesis 3:21, gloria al Señor, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Voy a hacer una aclaración. Cuando la palabra dice al hombre y a su mujer, no está dando a conocer que ellos habían tenido relaciones sexuales entre ellos. No eran una pareja que habían tenido la experiencia de tener relaciones sexuales. Porque aquel lugar era santo. Y ellos habían vivido en un estado de inocencia. Entonces, no es que había relaciones sexuales entre ellos, sino que la Biblia pues nos da esta ilustración para ayudar a nuestro entendimiento acerca de los dos sexos que existen, los únicos dos sexos que existen, el varón y la mujer, que según el propósito de Dios habían de ser unidos en el vínculo del matrimonio. Esto vino después de que fueron expulsados del huerto del Edén, para que la descendencia, los hijos y las hijas de esta pareja fuesen la simiente espiritual tomada por Dios para la gloria y alabanza de su nombre, para extender así la existencia de la raza humana sobre la faz de la tierra. En este acto, hermanos,
en este acto de que Dios toma pues la piel de aquellos animales, aquellos animalitos, esto es fruto de la gracia de Dios. Desde el principio Dios manifestó su gracia al hombre y a la mujer. En este acto de tomar la piel de estos dos animalitos para cubrir la desnudez de Adán y Eva, hubo, hermanos, un sacrificio. ¿Qué hubo aquí? Un sacrificio. Entonces, ¿en qué consistió el sacrificio? Consistió en que dos seres inocentes morían por la culpabilidad del hombre y la mujer. Entonces se puede decir que estos dos animalitos son tipo de la víctima por el pecado, de la ofrenda por el pecado. Y fue así que Dios vistió con la piel de aquellos dos animalitos que fueron sacrificados a causa del pecado de Adán y de Eva. Después de que Dios les manifestó su gracia, y es a través, hermanos y hermanas y amigos que están conectados a la página de esta transmisión, en donde Dios, hermanos, revela cuál ha de ser la forma que el hombre y la mujer han de utilizar para volverse a Dios. Es aquí donde Dios expone ante el hombre y la mujer la única forma como el hombre ha de redimirse ante Dios. La única forma como el hombre ha de volverse ante Dios, a través de el sacrificio de la víctima por el pecado, a través del sacrificio de un ser inocente que sustituye a un ser culpable que es condenado por la ley a la perdición eterna. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué trajo como consecuencia el pecado de Adán y Eva? Que ellos habían de perder su oportunidad de estar en el lugar santo, esto representativo en el huerto del Edén. Que ellos habían de perder su comunión o relación, ese vínculo con Dios. Que ellos iban a ser expulsados, como lo cual sucedió, fue la decisión que Dios tomó posteriormente de echarlos fuera del huerto del Edén. El huerto del Edén representa el lugar santo de Dios. Pero Dios les manifiesta su gracia. Y se sacrifican aquellos seres inocentes que mueren por una pareja que ha caído en pecado, por una pareja que ha caído en el pecado de transgresión. Y son expulsados. Una vez que son echados fuera del huerto del Edén, sucede que ya nos acercamos a la cuarta cita bíblica, que está en Génesis capítulo 4, versículo 2 al 7. Génesis 4, 2 al 7.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y Jehová Dios dijo a Caín, ¿verdad? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Más adelante le dice: si hicieres bien, no serás enaltecido, pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. ¿Cuál es el tema? La ofrenda que a Dios agrada. Y hay una ofrenda que no agrada a Dios también. Cuando dice la palabra que andando el tiempo, fue después de muchos años, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Y ellos se trasladaron a otro punto geográfico de la tierra. Y allí establecieron ellos su morada. Y comenzó Adán a labrar la tierra. Y comenzó Adán también a tener sus problemas, sus dificultades. Porque a raíz del pecado de transgresión que había cometido, pues esto le trajo secuelas. Y pues con el sudor de su frente, labrando fatigosamente la tierra, había de producir él los frutos y todo aquello que iba a extraer de la tierra a través de la actividad de cultivar la tierra, de labrar la tierra. Y sucede que fue hasta entonces, cuando dice la palabra que conoció Adán a su mujer. Fue hasta ahí en Génesis capítulo 4, cuando dice conoció a Adán a su mujer, que ellos tuvieron el acto marital de que practica un hombre con su mujer. O sea, el acto de tener relaciones sexuales. A raíz de esa relación, entonces Eva concibe en su vientre su primer hijo, Caín. Ellos esperaban, hermanos, porque ellos tenían una expectativa. Ellos abrigaban una esperanza. Y es lo que revela la palabra. Vamos a retroceder un poquito para ilustrarnos, hermano. Cuando está esta revelación en Génesis capítulo 3, versículo 15. La gran revelación profética que Dios hace a esta pareja. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán y Eva abrigan una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que ellos abrigan? Que ese descendiente que revela esta palabra, ellos esperaban que Caín
tuviese, por así decirlo, la autoridad de herir en la cabeza a la serpiente. Pero no fue así. Porque, hermanos, el descendiente de la mujer que habría de herir en la cabeza, el descendiente de la mujer que habría de herir en la cabeza a la serpiente, había de surgir siglos más adelante. Había de venir siglos más adelante. Esta es la gran profecía y esto concierne al gran tema acerca del poderoso Redentor. Aquel ser inocente que habría de sustituir a una humanidad culpable. A una humanidad que era condenada por la ley a la perdición eterna. Y más fue la decepción de Adán y Eva cuando ellos le cuentan la historia de los acontecimientos que años atrás ellos habían vivido. Cuando estaban en la presencia de Dios, cuando ellos habitaban en el huerto del Edén. Y ellos le narran a sus hijos aquellas experiencias, probablemente Adán, ¿verdad?, narró ante los oídos de sus hijos acerca de aquella buena experiencia que él tuvo juntamente con Eva cuando estaban en la presencia de Dios, cuando ellos habitaban el huerto del Edén, que es tipo del lugar santo en donde se manifiesta la presencia divina del Dios viviente, del Dios santo, bendito y eterno, al que somos llamados a alabar desde lo profundo de nuestros corazones. Entonces, ellos le narran esta historia y ponen en los oídos de sus hijos. Sucede que nosotros, antes de ser expulsados de la presencia de Dios, antes de ser echados fuera de aquel lugar santo, Dios hizo algo con nosotros. Nosotros nos habíamos vestido con hojas de higuera. Mientras las hojas estaban verdes, no había mucho problema. ¿Cuándo fue el problema? Cuando las hojas se secaron. ¿Qué sucede cuando las hojas se secan? ¿Ah? Se vuelven quebradizas. Se vuelven quebradizas. Dice la palabra, hermanos, que el hombre no podrá justificarse ante Dios por medio de la ley. Tampoco el hombre podrá justificarse por sus propios medios, por sus propios recursos, por sus propias decisiones ante Dios. Pues como estos dos muchachos conocen la historia acerca de la gracia de Dios, cuando Él procedió, gloria a su nombre, gloria al nombre del Santo, ¿cuántos le alaban? ¿Quién vive? Cristo. Aleluya, y a su nombre. Gloria. Y si Él vive, ¿cuántos quieren la vida de Cristo? Sí. Aleluya. Entonces, estos dos muchachos piensan hacer un acto, hermanos, presentar una ofrenda que agrade a Dios. Y toma su decisión el hijo mayor, Caín. Y toma él su ofrenda, una ofrenda de los frutos de la tierra. Se conoce también como una ofrenda vegetal. Y la presenta ante Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que no agradó a Dios
ni la ofrenda, ni tampoco el ofrendador. Ni la ofrenda, ni el ofrendador. En este caso, Caín con su ofrenda de los frutos de la tierra, no recibieron la aprobación de Dios. No fueron aceptos, ni él como ofrendador, ni la ofrenda suya. No fueron recibidos, no fueron aceptos delante de Dios. Pues sucede que Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, él era pastor de ovejas. Él tomó de lo más gordo de su rebaño y lo presentó ante Jehová Dios. Él presentó su ofrenda. Y dice la palabra que Abel y su ofrenda sí recibieron el visto bueno, sí recibieron la aprobación divina, sí fueron aceptos delante de Dios. Yo he meditado, hermanos, acerca, y les voy a decir, no entendía al principio por qué la palabra enseña que Caín y su ofrenda no fueron aceptos, no gozaron de la aprobación divina. Yo no entendía eso. Pero remitiéndome a escudriñar la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 15 y en Génesis capítulo 3, versículo 21, entonces encuentro, hermanos, a través de estos textos bíblicos, la forma correcta, cómo el hombre ha de volverse a Dios, cómo el hombre y la mujer también pueden gozar de la aceptación divina, y esto, hermanos, echando mano de la gracia que Dios ha imputado al hombre y a la mujer. Con el acto, hermanos, de Dios mostrarle o darle a conocer su gracia a el hombre, en este caso Adán, y a la mujer, en este caso Eva, cuando tomó las pieles de aquellos dos seres que fueron sacrificados, allí hubo derramamiento de sangre. El hombre, hermanos, no puede acercarse a Dios, no podrá acercarse a Dios, no logrará gozar de la aprobación divina, sino siguiendo, hermanos, lo que está establecido por Dios en lo que concierne a este rito que tiene que ver con la gracia de Dios manifestada al hombre, y el hecho de que el rito consiste en que un ser inocente, hermanos, derrama su sangre por un hombre y una mujer, en este caso Adán y Eva, que son culpables, porque han transgredido la ley de Dios. Ese acto de fe de Abel fue lo que gozó de la aprobación divina, porque él entendió, hermanos, a través de la historia que le narró Adán y su madre, acerca de lo que Dios había hecho con ellos antes de expulsarlos del huerto del Edén. Y algo, hermanos, que experimentará el corazón de aquel que recibe la gracia de Dios es precisamente ese gozo de experimentar esa gracia de Dios que es capaz de despertar en el corazón del hombre y la mujer
aquel sentimiento de gozo porque sus pecados le son perdonados. En este caso, los pecados de Adán, el pecado de Adán y Eva le fueron cubiertos por la sangre de aquellas víctimas por el pecado, aquellos seres que fueron sacrificados, que derramaron su sangre, que derramaron su vida por un hombre y una mujer culpables de haber pecado. Esto nos enseña, hermanos, que nosotros no podemos salirnos de la gracia de Dios, que nosotros no podemos tomar otra decisión que vaya en contra de la gracia de Dios y que vaya en contra del ceremonial o el rito que tiene que ver con el sacrificio de un ser inocente que muere por una humanidad culpable. No puede el hombre establecer, en el caso de de Caín con su ofrenda, no puede el hombre establecer, hermanos, su acercamiento a Dios mediante otro recurso, mediante otro ceremonial, mediante otra práctica. No podemos sustituir lo que ha sido constituido por Dios. Hay una forma correcta, está la forma correcta. Presentar esa ofrenda ante Dios que sea recibida por Él, que sea agradable a Él, que goce de la aprobación divina, porque está confirmada por la palabra de Dios. Hay hombres religiosos que, siguiendo la tradición de los hombres, quieren presentarse ante Dios, quieren presentar sus ofrendas ante Dios y que sean aceptas ante Él, usando, por ejemplo, la idolatría. Hermanos, ningún ídolo inventado por el hombre o creado por el hombre va a gozar de la aprobación ante Dios. Ningún ceremonial religioso, ninguna práctica religiosa que se aleje de la gracia de Dios y que se distancie de lo que está establecido, perfectamente delineado en la palabra de Dios en cuanto al rito del sacrificio, del derramamiento de la sangre de un ser inocente que muere por otro culpable. No podrá ser sustituido nunca, ni en siglos pasados, ni en el presente siglo. Ningún acto del hombre, ningún rito, ningún ceremonial. Peor, hermano, si el hombre recurre a los amuletos. A través de prácticas propias del babilonianismo o propias también de ese ceremonial de magos y hechiceros, brujos, etcétera. Peor por ahí. Si se alejan de la gracia de Dios y de lo que está
perfectamente delineado en la palabra de Dios en cuanto a la ofrenda por el pecado, en cuanto a lo que tiene que ver con el sacrificio establecido por Dios, aprobado por Dios. Lamentablemente todos aquellos que quieran justificarse ante Dios por sí mismos, por sus propios medios, todos aquellos que quieran seguir, hermanos, un tipo de fe, un tipo de doctrina, un tipo de ideología que esté alejado, número uno, de la gracia de Dios. Número dos, de la ley que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con lo que Dios ha instituido en su palabra. El que lo haga de esta manera se perderá. Porque eso fue lo que sucedió con Caín. Caín, hermanos, quiso hacer las cosas a su manera. Caín quiso acercarse y gozar, acercarse a Dios y gozar de la bendición de Dios, de la aprobación de Dios, ofreciendo una ofrenda que no llenaba los requisitos establecidos por Dios en su palabra. Todos los rituales ceremoniales, ideologías, doctrinas de los hombres impíos, religiosos, el hombre natural, que a su manera, a su modo, quiere agradar a Dios, ofrece su ofrenda ante Dios, como lo hizo Caín, fracasarán. No gozarán de la aprobación divina, ni ellos, ni sus ofrendas. A alguien le oí decir, primero Dios y la Virgen Santísima. Eso es de acuerdo, hermanos, a la religión de los hombres. Entonces le dije, primero Dios y nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay ninguna virgen, no hay ningún ídolo, no hay ningún amuleto que sustituya al que Dios designó desde su misma presencia, que viniese con autoridad para herir en la cabeza a la serpiente y aplastar a la serpiente. Nosotros tenemos que imitar el ejemplo de Abel, con lo que le narraron sus padres a Abel. Y sus padres le declararon, antes de Dios expulsarnos de su presencia, antes de echarnos fuera de aquel lugar santo, el huerto del Edén, Dios hizo algo con nosotros. Él nos vistió. Aquellas pieles, hermanos, de aquellos animales, podríamos nosotros hacer la comparación con las vestiduras de justicia, de que nos habla allá en el Nuevo Testamento nuestro Dios. Las vestiduras de justicia. Aquellas pieles son tipos de esas vestiduras de justicia. Nosotros no podemos, hermanos, establecer otro culto que el que está revelado en la palabra de Dios. Nosotros no podemos, hermanos,
quebrantar la gracia de nuestro Dios que ha sido dada, aleluya, a una humanidad culpable. La gracia de Dios tiene nombre. La gracia de Dios tiene nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos. La gracia de Dios tiene un representante, la gracia de Dios tiene un embajador. La gracia de Dios, hermanos, tiene, aleluya, tiene ese representante, ese embajador glorioso que vino a darse en sacrificio por una humanidad culpable. Si a este ser inocente, apartado del pecado, el hombre y la mujer lo quieren sustituir por otros ídolos, ideologías, filosofías y doctrinas extrañas, les pasará delante de la presencia del Santo, delante de la presencia de Dios, lo que sucedió con Caín. ¿Qué sucedió con Caín, hermanos? Fue reprobado. ¿Qué pasó con la ofrenda de Caín? También fue desechada, no fue reconocida, no fue acepta, no gozó de la aprobación de Dios. Lanzo esta palabra, así como nos es revelada en las Sagradas Escrituras, advirtiendo a todo aquel hombre y toda aquella mujer que quiera establecer un vínculo con Dios, una relación con Dios a través de otras prácticas religiosas o de acuerdo a la tradición de los hombres o de acuerdo a las ideologías, filosofías o doctrina de los hombres, que si lo hacen así, les va a acontecer lo que sucedió con Caín y perderán su salvación, perderán su vida, perderán su oportunidad de gozar de la gracia de Dios. Así, hermanos, es esta ley del culto que concierne a los ritos, sacrificios, que fueron primeramente revelados por Dios a Moisés para que los diese a conocer al pueblo de Israel, para que ellos practicasen estos ritos. Primeramente el sacrificio de animales limpios, ya fuesen de la vacada, ovejas o carneros, que habían de ser sacrificados, machos de 1 año sin defecto, para cubrir, para tapar los pecados de aquel ser culpable. Esto lo podemos leer en Levítico capítulo 1. Si quieren lo buscamos. Libro de Levítico, gloria a Dios. Capítulo 1,
Dice a partir del versículo 1 al 4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Dice el versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esa es la forma correcta a través de los sacrificios, cómo el pecador podía hacer su retorno a Dios. Cómo el pecador podía regresar de su camino de perdición al camino correcto de la salvación delante de Dios. No puede, hermanos, sustituirse esto que Dios estableció. Caín no lo entendió o no quiso darse por entendido, porque antes de él levantar su mano contra Abel para matarlo, Dios le advierte, allá en Génesis capítulo 3, versículo 7, si hicieres bien. Dios hizo un llamado a la conciencia de Caín. Dios hizo una reflexión poderosa ante la conciencia de Caín. Le estaba diciendo: deja tu actitud, desiste de tu mala decisión, haz las cosas correctamente delante de mi presencia. Pero Caín acalló su conciencia, se enojó contra Abel y levantó su mano contra su hermano. Esta fue otra de las consecuencias que vivió aquella pareja, aquella primer pareja, hermanos, como consecuencia de su pecado. El primer homicida que se conoce en el mundo, ¿de dónde surge? Del seno de la familia. De ahí surge. El primer impío, hermanos, que se prestó a hacerle más fácil el trabajo al diablo, se levantó también del seno familiar, del entorno familiar de Adán y Eva. Esta es una advertencia solemne. Esta es una advertencia, hermanos, para nosotros hoy día. Por eso la palabra nos enseña que las cosas que se escribieron para nuestro aprovechamiento, para nuestra enseñanza, quedaron escritas. Para que nosotros, advertidos por la palabra de Dios, sepamos tomar la decisión correcta, sepamos hacer las cosas, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, que han de ser o han de gozar de la aprobación divina. El que quiera establecer otro ceremonial, otro rito, el que quiera agradar a Dios
por sus propios medios o de acuerdo a su propia decisión, va, hermanos, a sufrir el juicio de Dios. Porque si aquella persona y su ofrenda no está ceñida, hermanos, a lo establecido por la palabra de nuestro Dios, entonces el resultado será desaprobado. Y la ofrenda de aquel impío tendrá también la desaprobación divina. Busquemos Números, capítulo 18. Yo creo que aquí es. Versículo 12 y 13. Gloria al Señor. Números capítulo 18, versículos 12 y 13. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová. ¿Para quién son? Para el sacerdote. ¿A dónde se quedan? Con el hombre. Y dice el versículo 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, o sea, de los israelitas, de los que cultivan la tierra, las cuales traerán a Jehová serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo aquel que habitase en la casa del sacerdote y que estuviese limpio, podía participar de esas ofrendas. En cambio, hermanos, como ya leímos, cuando el pecador ofrecía su ofrenda por el pecado, cuando leímos allá en Levítico capítulo 1, dice que la sangre de aquella víctima por el pecado se derramaba en el altar del sacrificio. Y dice que la ofrenda por el pecado era, ¿qué? Quemada. Y que la grosura de los intestinos y de los riñones que se quemaban en holocausto, ¿por quién eran recibidas? Por Dios. Las ofrendas vegetales, hermanos, eran para el hombre, en este caso el sumo sacerdote. Y aún los limpios que estaban en la casa del sacerdote podían participar de ellas, o sea, comer. Pero las ofrendas para holocausto eran quemadas. La grosura de esta ofrenda para holocausto era quemada. ¿Y solo por quién era recibida? Por Jehová Dios. Porque gozaban de la aprobación divina.